Ya debo estar grabando. Y ya estamos grabando. El diagrama que les mostraba era este, ¿no? Donde básicamente defines el rango con tu high y tu low, ¿no? Lo que está por encima de tu rango y por debajo de él, que normalmente está en forma de liquidity pulse, es lo que se le denomina liquidez externa. Lo que está dentro del rango, que normalmente son fair value gaps y order blocks, es lo que se le denomina liquidez interna del rango. Y el precio se va moviendo de liquidez interna a liquidez externa, ¿va? Eh, Ok, gracias. no, ¿de qué? ¿De qué? Pues básicamente da la definición que les acabo de dar, ¿no? Aquí el precio, si se dan cuenta, está medio consolidando, ¿no? No está haciendo nada en esta zona, pero lo que crea este mínimo de aquí, ¿no? Aquí hay un mínimo, y voy a usar el retroceso de Fibonacci, que ya lo saben usar, y defino este rango, ¿va? ¿Cómo está definido mi rango? ¿Cómo yo, Eric, creé mi rango? Tomé el mínimo y un máximo, ¿va? Y en este momento no voy a usar el del 50%, entonces lo voy a quitar para que no nos haga ruido. Y lo que voy a hacer es empezar a, a poner los conceptos que ya vimos en clase dentro del rango, ¿no? Bueno, para empezar, debajo de esto, que hay liquidity pools, ¿no? En forma de sell stops, ¿va? Este lo voy a poner de color rojo. Por encima del rango, que hay este máximo, ¿no? Justo encima de este máximo, hay liquidity pool otra vez en forma de buy stops, ¿no? Dentro del rango es donde yo les digo, aquí está la liquidez interna, ¿no? Este buy stop que está aquí arriba es la liquidez externa, este sell stop aquí arriba es la liquidez externa y hay más sell stop por debajo de estos mínimos anteriores, ¿no? Pero bueno, nos enfocamos en el rango que yo ahorita puse, ¿no? Aparte de eso, empiezo a ver ciertos conceptos en este rango, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué hay? Aquí hay esperen, incluso aquí hay. Esto es un liquidity void, ¿no? Estarán de acuerdo. Porque es un liquidity void. Básicamente aquí hay un fair value gap y de aquí a acá hay otro fair value gap. La unión de esos dos me da un liquidity void, ¿va? Aparte de eso, las últimas dos velas bajistas antes del movimiento alcista me dan lo que nosotros le denominamos como order block, ¿va? Este es el order block, ¿va? Y bueno, en el Inter hay muchas más cosas, ¿no? Aquí hay otro fair value gap, ¿no? Aquí hay otro fair value gap. Igual si ven que algo se me pasa me pueden decir, pero aquí no hay nada. Bueno, aquí sí hay algo. Aquí hay aquí hay un order block que fue este que fue atravesado el límite inferior, ¿no? Aquí había un order block, ta. Ok, ok, aquí el precio da la vuelta, ¿no? Mm, mm, mm. Aquí hay otro order block. Ok, aquí incluso hay un fair value gap, ¿no? Hay muchas cosas en el Inter, ¿no? No lo quiero llenar. Un fair value gap que se convierte en liquidity void. Y nice. Ok, creo que con eso tenemos, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el precio dentro de este rango que yo tengo aquí? ¿No? Pues básicamente se crea el rango en estas dos velas. El precio, si se dan cuenta, regresa a este order block que yo tengo interno, ¿no? Una vez que toca este order block interno, el precio regresa al alza, no llega a la liquidez externa, la verdad es que no la toca, pero vuelve a tocar liquidez interna con este order block que yo tengo en la parte superior, ¿no? Si se dan cuenta, lo toca con estas tres velas y al momento que las toca esas tres velas, ¡pum!, se va abajo.
¿Y se va abajo a qué nivel? A un nivel de liquidez externa, si se dan cuenta. Este es el primer movimiento donde el precio va de IRL a ERL dentro del rango que yo definí, ¿va? En el Inter había estado tocando varias veces movimientos de IRL a IRL, ¿no? De liquidez interna a liquidez interna, pero de este order block bearish a este nivel donde va a los sell stops inferiores, es un movimiento de IRL a ERL, ¿no? Y bueno, en el Inter pasan muchas más cosas, ¿no? Aquí hay otro eh, Fair Value Gap, en este caso bearish, si se dan cuenta se respeta, el precio lo toca y se mueve a la baja. Aquí hay otro Fair Value Gap bearish igual, el precio lo toca y se mueve a la baja, ¿no? Y pam, 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 se sigue moviendo a la baja, ¿no? Una vez que el precio toca este nivel inferior, el precio simplemente aquí hace un movimiento al alza, ¿no? Toca el sell stop que yo tengo aquí, va al alza. ¿Y a qué nivel va? Va al nivel donde yo tengo un order block, pero no lo alcanza a tocar, si se dan cuenta. El movimiento al alza ya no alcanza a tocar este order block que dejó el precio, ¿no? Y una vez que pasa eso, el precio sale del rango completamente a la baja, ¿no? Y aquí yo, para mí, se podría definir otro rango, ¿no? Donde el precio, si se dan cuenta, dejó atrás este rango que había definido con el mínimo y máximo y empezó a crear otro movimiento totalmente, diferenciado en otro rango que no pertenece al anterior, ¿no? Con otro mínimo y otro máximo, ¿va? Y no sé si tienen duda de esto, voy a hacer otro rango de otro impulso, que sería otro ejemplo en su tarea. Ok, si no tienen dudas, voy a crear el otro rango. El otro rango se define con este high y este low inferior, ¿no? Yo aquí tengo mi rango, muy claro, ¿va? El precio igual lo mismo. Por debajo tengo liquidity pools en forma de sell stops por este mínimo, que este mínimo, si se dan cuenta, es un liquidity sweep, ¿no? Esperen, dejen arreglo esto. Listo. El precio aquí hace un liquidity sweep, ¿no? Donde hace un barrio de liquidez y debajo de este liquidity sweep o este mínimo hay sell stops. Por encima del rango, caso contrario, dado voy a quitar esto tantito que puede estar haciendo ruido. Por encima del rango, debajo de este máximo, tengo liquidity pools en forma de buy stops, ¿no? Puntos de venta donde están vendiendo. Ok, esto va azul. Va. Entonces, otra vez, tengo que analizar en el precio que está pasando dentro del rango. Aquí hay un Fair Value Gap, ¿no? Aquí y aquí esto, que lo voy a poner hasta aquí. La unión de estas tres velas es mi order block, ¿no? Antes del movimiento alcista. Aquí, de hecho, hay un Fair Value Gap, si se dan cuenta, ¿no? Y entonces, a partir de esta parte que yo marqué, ¿no? Le voy a poner en negro, y le voy a poner un poco menos opaca. ¿Por qué esta parte la estoy marcando como opaca? Porque si se dan cuenta, este fue el impulso que me marcó mi rango, ¿no? A partir de este punto es cuando yo debería empezar a observar los movimientos de IRL a ERL, ¿no? A partir de de este swing high y este swing low es que yo marqué la liquidez externa y la liquidez interna. Y simplemente lo que veo en el gráfico es que el precio sí regresa a este orden de lo que yo marqué anteriormente, ¿no? Pero rompe el nivel inferior.
y lo que pasa después es que el precio se va a la liquidez externa. Es decir, aquí hubiera habido un movimiento de IRL a ERL. Bueno, de hecho sí lo hay, sí lo hay, ¿no? El movimiento sí es de IRL a ERL, este movimiento al alza, ¿no? Donde el precio sale del rango a buscar la liquidez externa. Pero lo que pasó en el Inter es que mi order block que yo había marcado con estas dos velas, estas tres velas bajistas antes del movimiento alcista, se invalidó al momento en el que el precio rompe mi límite inferior, ¿no? Pero el movimiento de IRL a RL se da en el gráfico, simplemente mi order block estaba invalidado en ese punto, ¿va? Y entonces el precio que hace después sale del rango, regresa al rango, ¿a qué punto regresa del precio? A este order block, ¿no? Si se dan cuenta. Regresa a este order block, pero el precio en ese punto se pone a hacer una consolidación, ¿no? Si se dan cuenta, se pasa todo el tiempo. Si yo marco este swing low con este swing high y lo pongo hasta acá y lo voy a marcar menos opaco. El precio aquí estaba en una consolidación muy clara. El precio sale del rango al alza, ¿no? Aquí parece que ya se verá al alza, pero vuelve a regresar al rango, ¿no? Simplemente fue un movimiento como de falsa ruptura y finalmente sale del rango al alza. ¿Va? Muy sencillo. Aquí yo puedo marcar otro impulso, ¿no? El impulso se va a ver marcado por este swing low, este swing high, hasta aquí, ¿no? Y vuelvo a marcar mis áreas de liquidez, tanto internas como externas, ¿no? Por debajo están los sell stops, por encima están los buy stops, ¿va? En el medio de mi rango, pues me toca encontrar fair value gaps y order blocks importantes, como lo puede ser, por ejemplo, este es un order block. Em, Estos son, aquí hay una fair value gap, pero aquí hay otra, entonces esto se convierte en un liquidity void, ¿no? Y, ¿qué más encuentro por aquí? Mm, 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 mm. Aquí hay otro order block, pero el precio no lo va a tomar, ¿va? Y, y creo que ya, ¿va? Entonces se define el rango con este área del lado izquierdo, ¿no? Otra vez. Esto es lo que define mi rango, este mínimo y este máximo. Una vez que el precio crea esos dos áreas, si se dan cuenta, el precio va con un movimiento a la baja, ¿no? Que incluso me voy a ir a un gráfico de 30 minutos. Ay, ¿dónde quedó mi gráfico? Ah, es que me fui yo súper atrás, ¿verdad? Aquí está. Y vamos a ver un gráfico de 30 minutos, que tenemos un poco más de información. ¿Va? Si se dan cuenta, se respetó todo, ¿no? Simplemente cada vela que yo tenía, se hicieron dos velas, ¿no? Y entonces, lo que yo veo en este punto, regresando un poco, es que el precio crea esta área, crea este order block, ¿no? El precio crea este fair value gap, ¿no? Incluso aquí en el Inter hay otro fair value gap, que es esta parte de aquí, ¿va? Y el precio crea esta fair value gap, y si se dan cuenta, el precio aquí toca el límite superior apenas con el máximo de esta vela bajista, toca el límite inferior y el movimiento se va a la baja con un movimiento de IRL a RL, ¿no? Simplemente con este movimiento que le hizo el precio aquí.
pum, se va a la baja, rompe bueno, se rompe el mínimo anterior, ¿no? Se va a los sell stops y pum, se va al alza. ¿Se va al alza a qué nivel? No se va a un nivel de RL, se va a otro nivel de IRL, ¿no? Que se dan cuenta, estaba en este orden de bloque anterior, ¿no? Este es un movimiento de RL a IRL, ¿no? Después de ahí el precio se queda en la liquidez interna, ¿no? Simplemente está rondando pura liquidez interna, si se dan cuenta. Aquí en el Inter voy a marcar más cosas que voy encontrando, ¿no? Aquí hay otro, tal, tal, tal. Aquí hay otras Fair Value Gaps importantes. Y a este punto, no, de hecho va aquí, ¿no? Porque es el conjunto de las tres velas, si se dan cuenta. Y va ahí. Ok. Y a este punto, el precio va de IRL a IRL en el Inter, ¿no? Simplemente está navegando entre la liquidez interna. Y es hasta este Fair Value Gap, donde el precio lo estoy delimitando con estas tres velas, ¿no? Que aquí se crea el Fair Value Gap. El precio en la cuarta vela ya regresa a esta Fair Value Gap y se va de IRL, que es esta Fair Value Gap, a RL, que es por encima del gráfico, ¿no? Por encima del precio anterior. ¿Va? Una vez que hace eso, el precio hace un pullback dentro de mi rango, que sigo marcando, pero no hace un pullback hacia un nivel importante que hace un order block o una Fair Value Gap, ¿no? En el Inter no hay tal cual un nivel importante aquí. O sea, aquí en el Inter puedo encontrar aquí una Fair Value Gap, ¿no? Pero, pero no se respeta tal cual. El precio simplemente hace el pullback y rompe el rango. ¿Va? Mm, mm, mm. Posteriormente el precio ya no me da para crear un rango, ¿no? Simplemente se está en movimiento al alza y no está creando un rango tal cual que yo pueda ver. Ok, voy a regresar al gráfico de 4 horas. Vamos a ver un gráfico oh, como el dólar contra el euro y vamos a ver un rango más grande, ¿no? Un rango donde pueda haber un poco más de data, ¿va? Me voy a ir aquí a los últimos periodos, ¿no? Para no irme tan atrás. Y aquí voy a crear mi rango. ¿Cómo voy a crear mi rango? Pues aquí hay diferentes formas, ¿no? Porque hay bastantes swing highs y swing lows, por ejemplo. Yo podría crear un rango a partir de este punto a este punto, ¿no? Si se dan cuenta, ese podría ser un rango que yo tuviera. Pero yo podría tener otro rango a partir de ese máximo a este máximo, ¿no? O a este máximo más abajo. Al final, cuando tú trabajas en el día a día con el precio, no vas teniendo la información de lo que va pasando después, ¿no? Entonces te va creando nuevos rangos cada vez. Pero lo que sí es que si el precio ya está en un rango, por ejemplo, este, de este impulso de este high a este low, puedo marcar otro rango yo, ¿no? Y si se dan cuenta, el precio se queda bastante tiempo en él, ¿no? Y mismo punto. Yo sé que arriba del gráfico hay sell stops, debajo del, no, perdón, encima hay buy stops y debajo de él hay sell stops. Estos van rojos. No, este va negro. Y el estilo, what? Background, sí, va rojo. Y es caso contrario. Este va azul y este se llama buy stops. ¿Va? Y es lo mismito que yo les enseñaba ahorita. Dentro del rango empieza a haber niveles importantes, ¿no? Por ejemplo, este aquí hay una Fair Value Gap, tal, tal, tal. La marco, ¿no? El precio la respeta aquí, donde la toca y regresa al nivel inferior, ¿no? Pero al final el precio decide ir al alza, ¿va? Aquí yo tengo un order block, ¿no? Este order block es bullish, ¿va? El precio aquí alcanza a tocar el límite superior de mi order block. Déjenlo ajusto. Ahí está.
El precio aquí, si se dan cuenta, alcanza a tocar mi límite superior de mi order block. Entonces el movimiento que yo espero es al alza, ¿no? Otra vez, este movimiento del precio es de liquidez interna a liquidez externa, ¿va? ¿Están de acuerdo? Eh, 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 una vez que el precio toca la liquidez externa, vuelve a mi rango, ¿no? Me crea otros niveles. Aquí hay una Fair Value Gap. Aquí, de hecho, este es un Liquidity Void. Hasta aquí, ¿va? El precio igual respeta ese Liquidity Void, ¿no? Si se dan cuenta, lo toca y regresa. Incluso lo toca un poco más, pero el movimiento sigue siendo a la baja. Y aquí en el Inter hay un Order Block. Ah, espera, voy a marcar este. Hay un Order Block que si se dan cuenta, la mitad de mi Order Block está fuera de mi rango, la otra mitad está dentro de mi rango, ¿no? Una parte estaría tocando la X externa, la otra parte se quedaría en la liquidez interna. Y este movimiento, si se dan cuenta, otra vez aquí está tocando la liquidez interna de mi order block, en este punto donde el precio está tocando el order block que acabo de poner, ¿no? Que aquí lo voy a poner como bearish order block. El precio toca este punto superior y se mueve a la baja. ¿Se mueve a la baja a qué nivel? A un nivel de ERL, ¿no? Va de IRL otra vez a ERL. Aquí el precio va de ERL a IRL, pero lo que yo tengo que analizar es a qué nivel de IRL va, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, rompe mi order block que yo tenía antes diseñado, pero igual el movimiento se da, es decir, no está moviéndose el precio de RL a RL, ¿no? Con estos ejemplos que acabo de poner, un poco, ¿tiene alguna duda de realmente lo que se trata los movimientos de liquidez interna, liquidez externa y cómo funciona el gráfico? Bueno, el precio. No, todo bien. Ok, gracias, Caro, por responder. Ok, ok. Yo, entonces, por ejemplo, en el caso del orden lo que queda afuera no nos afecta mucho en el análisis de lo que estamos buscando de la interna a la externa o la externa a la interna. No exactamente, Lu, porque al final el precio, este movimiento a, dejen, dibujo, ¿dónde está mi lápiz? Bueno, no sé dónde está mi lápiz, pero básicamente este movimiento donde el precio toca tu order block que pusiste bearish, sigue siendo liquidez interna. Únicamente hubiera sido liquidez externa, si te soy sincero, es si este hubiera llegado hasta acá arriba, ¿no? Si este movimiento hubiera llegado hasta acá arriba, esto ya hubiera sido considerado liquidez externa. Pero como se me quedó en el Inter, esto sigue nombrándose como liquidez interna, ¿va? Ahora sí que los rangos que yo definí como mínimo y máximo, sí están actuando como cierto punto como barrera para definir lo que es interno y lo que es externo, ¿no? Todo lo que esté por fuera de mi rango se le llama liquidez externa. Todo lo que esté en el Inter es liquidez interna, pero yo no puedo decir que el precio simplemente se movió. Imagínense que voy a borrar tantito, a ver si puedo. Voy a borrar todo esto. Voy a poner opacidad 100. ¿Va? What? ¿Dónde quedó mi...? Ahí está. Bueno, imagínense que yo tengo esto, ¿va? Y yo aquí hubiera dicho, el precio aquí se mueve de la zona alta, que es liquidez interna, externa, perdón, a liquidez interna en un área donde yo no definí ni una Fair Value Gap, ni un Order Block, ni un Liquidity Void. Eso para mí no es un movimiento de RL a IRL, porque la IRL que yo estoy definiendo en este movimiento, lo voy a marcar aquí, váyanse. Esa liquidez interna que yo estoy diciendo, ahí no hay liquidez interna, ¿no?
La liquidez interna está definida por los conceptos que son order blocks y fair value gaps y liquidity voids, pero por sí solo el precio no es como que se movió a un área de liquidez interna. Ahí ni siquiera hay liquidez, ¿no? Se movió a un área de liquidez interna cuando llegó al order block que yo había definido en la parte baja, ¿no? Eso sí es liquidez interna, pero por sí solo, sin ningún concepto, no es liquidez. No hay liquidez por sí solo en el gráfico, ¿no? O sea, yo no puedo decir que aquí en el Inter hay liquidez cuando no estoy marcado ningún concepto que revisaron con Donnie o conmigo. Debe haber siempre un concepto que valide tu liquidez, ya sea un order block, fair value gap o un liquidity void. Y en el caso de la liquidez externa, pues simplemente están los liquidity pools, ¿no? Ok, ok. Si tienes eso claro, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Voy a volver un poco atrás porque aquí podría yo marcar otro impulso, ¿no? Y ver otra área del precio, pero creo que estamos muy cerca de del gráfico. Pues va. Mm, miren, iba a marcar este de aquí, pero si se dan cuenta, el precio casi, o sea, sale del área hasta el final del rango, ¿no? Si se dan cuenta, sale hasta acá. Quiero un ejemplo donde tenga varios movimientos de IRL a RL y no sea solo como un ejemplo aislado. A ver, me voy al gráfico de una hora. No, me voy al gráfico de 15 minutos. Creo que en un gráfico de 15 minutos podríamos ver. Creo que esto puede servir. Ah, me encanta. Espera, voy a quitar esto. No, no. Vamos a darle una hora. Vamos a analizar este impulso, ¿no? Aquí tampoco hay mucho, pero bueno. El problema es que no veo mucho movimiento de IRL a RL en este ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a analizarlo. Creo que también es interesante ver estos casos donde no sucede mucho. Yo marco primero mi impulso otra vez, ¿no? ¿Cómo está marcado mi impulso? ¿No? Está marcado por el swing high y el swing low subs que sigue, ¿no? Por ejemplo, no quiero ver esto. Aquí yo tengo un swing high, aquí un swing low. Esto está marcando mi impulso, o sea, mi rango, ¿va? En el inter yo tengo otra vez. Dejen corrijo este gráfico. Voy a poner gris. Y ahora sí quiero opacidad, ¿va? Tengo ¿no? Que se respeta, va a la baja. Luego aquí abajo tengo este order block, ¿no? Tengo este order block. Aquí arriba tengo este otro order block. Y, 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 y bueno, el Inter tengo más cosas, ¿no? Pero bueno, para los ejemplos que ustedes tendrían que entregar en su tarea, en este caso, yo solo veo un solo ejemplo de IRL a ERL, ¿no? Que para mí, ¿cuál es? Es este de aquí. Y voy incluso a poner mejor mi rango. En cuenta apenas se toca. Pero ¿qué está haciendo aquí el precio, no? Este es un bearish order block. Al final aquí son las últimas velas alcistas antes de un momento bajista, ¿no? El precio regresa a esta zona. De hecho, parece que ni siquiera lo va a respetar, ¿no? Pero al final no llega a invalidar tu order block, ¿no? Llega a este punto, pum, se mueve a la baja. ¿Se mueve a la baja a qué punto? A RL, ¿no? En este punto de RL, el precio, si se dan cuenta que hubo mucha volatilidad, que va de ERL, ¿no? A ERL. En el Inter se voló todos los niveles
que había internos, ¿no? No le importó el precio. Y una vez que el precio va de esa RL a RL, que eso es muy raro que se vea, simplemente se da cuando hay esta volatilidad donde si se dan cuenta, esta sola vela va de mi límite inferior a mi límite superior en un solo movimiento. Aquí no hay mucho que yo, Eric, pueda analizar, ¿no? Simplemente fue volatilidad y no tengo nada que hacer ahí. Pero lo que sí es que después de hacer eso, el precio en estas tres velas me deja una Fair Value Gap, ¿no? Una Fair Value Gap, que ¿qué es lo que está haciendo el precio? El precio viene de RL a IRL y se vuelve a mover a ERL, ¿no? Esta es la primera vez, creo, en donde vemos que el precio en dos movimientos, ¿no? Un movimiento a la baja y un movimiento a la alza, está saliendo del rango y creando, bueno, dejen pinto todos las zonas importantes otra vez. Aquí hay buy stops, no, aquí hay sell stops, perdón. Estos los puse rojos por encima. Hay buy stops, ¿va? Y este está azulito, ¿va? Entonces el precio, eh, con esta mecha de gran volatilidad, crea la Fair Value Gap, sale, toma la liquidez externa, ¿no? Vuelve a la liquidez interna y una vez que tiene la liquidez interna, sale del rango nuevamente a la liquidez externa, ¿va? Este es un claro movimiento de cómo el precio va de RL a IRL a RL nuevamente. Súper. Mm, Pero mm, yo tengo una duda. dale, dale, Perla. Sí, por ejemplo, Donny y Abby nos habían dicho que, por ejemplo, en el examen nos podían poner como de cuáles son los movimientos que nunca se pueden dar, y era justo de ir de external a external. Ujú. Entonces podríamos, por ejemplo, si nos preguntan eso en el examen, podríamos decir que no, a menos de que justo haya como mucha volatilidad o algo así, como en Mm, este ejemplo. o sea, creo que al punto de Don y Abby es que en el Inter esta vela, pues sí pasó por IRL, ¿no? Al final no fue como que se saltó todo el precio, pero lo que sí hizo fue no respetar ningún nivel, ¿no? Entonces, para el examen, buena pregunta, el precio no puede ir de RL a RL porque debe atravesar todos los niveles de IRL. Los puede respetar o no, eso sí, pero debe atravesarlos al menos. O sea, no puede ir. Gracias. No, ¿de qué? Buena pregunta, pero esa es muy buena pregunta. Sí, porque al final el precio para llegar al punto máximo de este rango, pues sí tuvo que haber pasado por varios niveles de IRL, ¿no? No es como que se teletransportó al otro área del gráfico. Pero lo que sí hizo fue no respetar ningún nivel de IRL, ¿no? Creo que esa es la diferencia, que no puede ir de RL a RL sin pasar por los niveles de IRL. Vale, súper, súper. Ok, pues vamos a buscar otro ejemplito. Si tienes dudas, igual las podemos ver. Yo tengo una duda. ¿Por qué ahí en el order block de abajo, Ujú. no lo tomamos como que va de ese order block a RL porque lo invalida? ¿Este de aquí dices? Ah, Sí, este order block que yo tenía, lo usó el precio en este punto. Y se das cuenta, pues se respeta el order block, hace el movimiento al alza, ¿no? Pero una vez que hace el movimiento al alza, este order block ya se usó y posteriormente el precio pues, le valió este order block, ¿no? Si se dan cuenta, ya no hubo un respeto del order block, ¿no? sí, ok, gracias. No, ¿de qué? Qué buenas preguntas. Mm, 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 súper. Pues básicamente son estos, yo tendría que hacer 20, ¿no? De estos tipos de cosas.
Te señala el nivel de al que regresa el precio, indicando de qué ese nivel se trata. Ok, sí. Determina qué externa fue el precio después de haber tocado el IRL. Ok, sí. Creo que, o sea, con estos impulsos, ustedes podrían, completar gran parte de su tarea, ¿no? Simplemente tengo que buscar 20 impulsos, que un impulso está marcado por un, high y un low, ¿no? O un low y un high, dependiendo qué sucedió primero. Y pues vamos a ver otro ejemplo, nada más para no dejarlos así. Vámonos a otro gráfico. Vamos al sol, qué bonito es el sol. Mm, mm, mm. Vamos a este, ¿no? Este se ve bueno, ¿no? Ay, what the fuck. Ahí está. Ok. Yo definí mi rango con este la high y este low, ¿no? El precio aquí pues ya me marca mi rango. Después de eso, el precio a qué nivel va. El precio de este lado deja un order block. El precio aquí lo respeta claramente, ¿no? El precio hace el movimiento a la baja, deja este order block, el precio regresa, lo respeta y va a la baja, ¿no? Pero aquí yo no puedo decir que fue de IRL a RL, porque básicamente yo apenas estoy definiendo mi rango en este punto, ¿no? Sería como medio trampa decir que aquí fue de IRL a RL, ¿va? Eso no lo puedo decir yo, en su tarea, ni siquiera, en su examen, ni en ningún punto, ¿sabes? Porque yo decir que fue de IRL a RL es cuando ya tengo mi rango definido. Y mi rango se definió a partir de esta vela de aquí. ¿Va? Ok. Pues mismo caso en el Inter, el precio va dejando ciertos niveles importantes, ¿no? Va dejando eh, 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 Después de eso el precio crea este order lock, ¿no? El precio crea este order block. Y aquí mm, 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 el precio sí va de IRL a ERL, ¿no? Con este movimiento donde el precio regresa al order block y se mueve al alza. ¿Va? Una vez que el precio mueve al alza, regresa a la liquidez interna, ¿no? Regresa a la liquidez interna, ¿va? Este no es un caso de mucha volatilidad, aquí sí no se está volando, en una sola mecha todos los puntos importantes, ¿no? Y finalmente sale por debajo con RL. Dejen pinto un rango aquí. Aquí hay buy stops, este va azul. Y por debajo de esto hay sell stops. Y este va rojo. ¿Va? Entonces, es prácticamente lo que el precio está haciendo, ¿no? Va de este punto de liquidez interna a liquidez externa, regresa a liquidez interna y sale a liquidez externa, ¿va? Y ya de ahí, mi impulso que yo había marcado con mi rango, el precio ya no lo respeta, ¿no? Simplemente está jugando ya fuera de mi rango que yo había delimitado por este high, este low que marqué anteriormente, pero ya se rompe muy claramente que mi rango ya no va a funcionar después, ¿va? Ok. Ahora, ¿qué tan grande puede ser el impulso? Pues tan grande como ustedes quieran, ¿no? Yo puedo marcar un impulso muy grande en un gráfico diario, pero lo que va a pasar es que va a ser menos probable que yo vea movimientos de RL a IRL en poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, este de acá. Yo puedo marcar todo este rango que está bien marcado, pero el tiempo que el precio tarda en ir de IRL a IRL, pues tarda bastante más de lo normal, ¿no? Y vamos a hacerlo de una vez ya que lo marqué, ¿no? El precio de este lado yo lo estoy definiendo, no puedo marcar de este lado, pero sí puedo marcar que eh, eh, em, los sell stop y los buy stops, ¿no? Por debajo siempre les digo que hay
Sell stops y por encima siempre les digo que hay buy stops. Este va de azul. ¿Va? El punto de mi rango se define aquí, ¿no? Aquí hay un order block, ¿no? Entonces el precio fue de este punto que está definiendo mi rango, ¿no? Que pues, podría configurarlo IRL a la liquidez interna de este punto de order block que yo marqué aquí en mi rango. Vuelve a ir a, a buscar ERL, si se dan cuenta, hacen liquidity sweep, ni siquiera va con profundidad, simplemente hace un barreo de liquidez por debajo de este mínimo anterior. Y una vez que hace eso, regresa a mi rango a más niveles de IRL, ¿no? Que hay en el Inter. Aquí este va de gris, ¿no? Aquí incluso se crean nuevas fair value gaps, que son liquidity voids. No manches, este es un liquidity void enorme, ¿no? Y va otra vez de IRL o liquidez interna a ERL en el rango superior. Una vez que el precio hace ese movimiento, vuelve a ir a la liquidez interna que yo tengo aquí como IRL, ¿no? Rompe este no es un barril, este sí lo rompe con fuerza casi, supera mi límite superior de mi rango, llega a los buy stops, que esto es liquidez externa, y regresa a la liquidez interna de mi rango, para después, ¿qué hacer? Volver a salirse de mi rango, ¿no? A buscar ERL. Y aquí en el Inter, aquí en el Inter pude haber creado este order block que el precio no usó, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo tomara la mecha de esta discusión ya la había tenido con ustedes, creo. Pero si yo tomara la mecha de esta vela enorme, pues obviamente tendría un rango enorme, pero muy probablemente eso me asegure fallar más veces que las que pueda este, tener certeza del precio, ¿no? Y entonces esto va de IRL, donde el precio toca este nivel, a RL nuevamente, ¿va? Entonces, si yo lo dibujara como si lo hubiera visto, pues algo así, ¿no? Toca la IRL aquí, la toca y sale del rango a buscar liquidez externa, ¿no? Ah, incluso aquí me faltó este de aquí. Eh, Aquí hay un order block, ¿no? El precio va aquí, regresa, ¿no? Y aquí empieza a jugar con la liquidez interna, vuelve a jugar con la liquidez interna y sale a la liquidez externa, ¿no? Y le voy a poner nombre y apellido a todo esto. Se define el rango, va a la liquidez interna, va a la liquidez externa, va a la liquidez interna nuevamente, va a la liquidez externa, va a la liquidez interna, aquí se queda un rato en la liquidez interna con varios movimientos de retrocesos, ¿no? Si se dan cuenta, retroceso aquí, retroceso aquí, retroceso aquí. Y finalmente de IRL pasa a RL y otra vez mi rango eh, pues ya no va a funcionar porque el precio ya está en un nuevo rango de precios diferente al que yo estaba jugando anteriormente, ¿va? Entonces por eso siempre se tiene que actualizar el rango que tú estás jugando con los impulsos más cercanos, ¿no? Si no, simplemente el precio ya no va a respetar todos los niveles de liquidez interna y liquidez externa que tenías, ¿no? Por ejemplo, aquí ya el precio está jugando en un rango inferior que ya no hace sentido con mi primer rango definido, ¿va? Y aquí se define otro rango, ¿va? Y nuevamente yo marco todos los conceptos que ya conozco de order blocks y fair value gaps. Lo voy a acercar un poco más. Aquí, aquí hay una gran mecha, no la voy a tomar. Si tomo grandes mechas, eh, afecta más mi rango de mi order block, ¿no? Que si yo tomo simplemente los cuerpos cuando se trata de una gran mecha que pueda afectar justamente
el rango de mi order block. Pero por ejemplo, aquí pasa algo interesante. Yo definí mi rango de mi order block con solo el cuerpo de las mechas, ¿no? Si se dan cuenta. Pero el precio rompe mi límite superior, que si en una transacción es donde estaría mi stop loss, ¿no? Que si rompe mi límite superior, pues el precio no lo va a respetar, ¿no? Pero si yo hubiera tomado la mecha superior, el precio hubiera respetado totalmente mi order block, ¿no? Al final es un juego de probabilidades, lo que estamos jugando aquí en la clase, ¿no? Habrá veces donde se respete, habrá veces donde no se respete, pero justamente estamos jugando con esa probabilidad y minimizar siempre la probabilidad de pérdida, ¿no? Todo esto es lo que se trata en el gráfico. Pues simplemente otra vez el precio va de este límite inferior, que es RL, a IRL, y el precio se mueve a ERL nuevamente, ¿no? El precio en el Inter, otra vez, empieza a jugar con varios niveles de IRL, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una Fair Value Gap, el precio pum la toca y se mueve. Aquí hay otra Fair Value Gap, el precio pum la toca y se mueve, ¿no? Aquí incluso el precio deja este order block en el Inter. Y una vez que el precio toca este order block, sobre todo con este aquí que no me deja fuera del movimiento porque nunca se invalidó mi order block, el precio pum, va de IRL a ERL nuevamente, ¿va? Pero el precio sigue respetando mi rango y regresa. ¿A qué nivel regresa? A este nivel de IRL. Regresa al nivel de IRL con esta Fair Value Gap, la toca, pum, y se dispara otra vez a la a la RL, perdón, a la externa. Ya no le voy a decir IRL y IRL, siento que es súper confuso. Le voy a decir interna y externa. Va de este movimiento a liquidez interna va a liquidez externa. En el Inter el precio puede jugar con muchos niveles de liquidez interna, ¿no? El final con el que el precio decide la liquidez externa es con este de aquí, donde toca la liquidez interna de esta Fair Value Gap, se mueve otra vez a la liquidez externa y regresa otra vez ¿a dónde? A jugar con la liquidez interna. Y sigue jugando, si se dan cuenta. Y sigue jugando en toda esta área de aquí con la liquidez interna, ¿va? Donde, por ejemplo, aquí hay no, aquí, bueno, aquí un mini, aquí hay un mini, Fair Value Gap, ¿no? Hay uno más grande que pues si a largo este se convierte en un liquidity void, ¿no? El precio no invalida mi liquidity void, lo toca, se va a la baja, pero no se va a ningún nivel de liquidez externa, si se dan cuenta, simplemente sigue jugando en liquidez interna. Si yo veo mi gráfico del otro lado, en este punto, yo tengo este order block, ¿no? Este order block que el precio no había usado, ¿no? Y que lo toca hasta este punto de donde se crea este mínimo, vaya, no lo invalida, no rompe el límite inferior, el precio sigue moviéndose al alza, aquí crea una Fair Value Gap, aquí crea otro order block, ¿no? El precio en el Inter va jugando mucho con liquidez interna, ¿no? Con la liquidez interna va jugando, toca este punto, pum, se mueve al alza, aquí crea otro order block que el precio no está usando, lo que sí está usando es este Fair Value Gap. Se crea este Fair Value Gap, se crea este Fair Value Gap y el precio va a liquidez externa, ¿no? Si se dan cuenta, este orden, lo que el precio no había usado, se queda ahí en el Inter, el precio no lo termina de usar, pero lo que sí es que este Fair Value Gap que yo tenía, el precio lo vuelve a recuperar en este punto y vuelve a jugar con él para saltar a la liquidez externa nuevamente y salirse de mi rango finalmente. Creo que este era uno de los ejemplos que yo quería ver donde hubiera mucho juego, que me costó encontrarlo a lo largo de la clase. Vimos varios ejemplos donde jugaba con uno o dos movimientos muy pequeños, pero justo este tipo de ejemplos es donde me refería, donde hay mucho más juego, donde el precio está jugando con la liquidez interna y la liquidez externa, ¿no? Creo que este es el mejor ejemplo que vimos durante toda la clase de liquidez interna y liquidez externa. No sé qué opinan ustedes. Si con este ejemplo quedó un poco más claro. La verdad se me hizo bonito este ejemplo.
Sí, sí, ya quedó mucho mejor. Sí, porque los otros ejemplos que vimos sí sirven para su tarea y son válidos, pero el rango, como que el precio hacía uno o dos movimientos y se salía del rango, ¿no? En este ejemplo vimos cómo el precio sale una, dos, tres, cuatro, cinco y a la quinta vez finalmente se sale del rango, ¿no? Pero justamente es como el precio va jugando y a lo que se refiere la teoría de liquidez interna y liquidez externa, que si tú defines un rango con un impulso en el precio, ya sea de un máximo a un mínimo o de un mínimo a un máximo, el precio se va a ir jugando con la liquidez interna a la liquidez externa y la liquidez externa a la liquidez interna y así sucesivamente durante todo el rato, ¿va? Ok, ok. Mm, 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 pues súper. No sé si quieran ver otra cosa o tengan alguna duda más que podamos revisar. Creo que con una hora de revisar muchos ejemplos quedó mucho más claro esta tarea de liquidez interna y liquidez externa. Pues yo por mi parte sí me quedo ya mucho más claro. Súper. ¿Alguien más? Yo también me quedo ya claro. Pues el último pues estuvo súper bien. Va. Ok, ok. Igual si no lo tienen claro, podemos ver más ejemplos. Pero si ustedes creen que con esto es suficiente, pues lo podemos dejar aquí. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana. Sí, ok. Creo que no tengo otro comentario. Ya estamos por terminar el semestre, ¿no? Falta como mes y medio. Entonces ya como que se siente que vamos de salida. Muy bien. Pues muchas gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Vayan al concierto de BTS en Cinépolis y cuídense. Bye bye. Muchas gracias, Eri. Gracias. Bye bye, Bye. bye bye. Gracias. Cuídate, Lu.